tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Vamos a Buenas tardes. esperar un par de minutos a que sigan ingresando. Hola Marcelo, un saludo de Perú, un abrazo grande a toda la Academia de Argentina. Hola. Soy José Juárez. Hola José, ¿cómo andas? Muy bien. Gracias por participar. Sí, gracias. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Soy Gracias por Margarita. estar. Vamos a esperar unos minutos Sí. Para que sigan entrando, porque son 1232 inscritos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así que vamos a esperar unos minutos para que terminen de entrar antes de arrancar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Tarde. Hola Marcelo. Hola, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. Hola Alberto. Hola, ¿cómo les va a todos? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola Luis. ¿Qué tal Alberto? Qué bien se te ve. Bien, ahora cómo se te ve. Mostrar todo. Y acá. Buenas tardes a todos, ya me anoté. Y ahora anulo el audio. Muy bien, perfecto. Mostrar todo. Y acá. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola. Y hay estudiantes también, a full. Todavía seguimos ahí en la lucha. ¿Qué tal? Así es, hemos visto. Bueno, gracias. ¿Viste? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Marcelo. ¿Cuántos inscritos tenés? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos inscritos hay, Marcelo? Ver opciones. Acá ese video, ahí. Esperamos un par de minutos porque ya hay 356 ingresantes, pero siguen entrando. Así que, disculpa. Nos pasa como la otra vez y no podíamos. Marcelo. Sí. ¿Cuántos inscritos hay? 1232 había hoy al mediodía. Bueno, Marcelo, vamos. Y ahora ya hay 354 que están en el auditorio y van a seguir entrando, me imagino. Así que lo mío, igual yo había previsto 10 minutos, yo voy a hablar 2 minutos, así que prefiero dejar un par de minutos a que terminen de ingresar. Bueno, dale, cerramos el micrófono. Acá estamos con Silvia. Bueno, ahí estamos estabilizados en
360, así que arrancamos, si les parece. Sí, sí, por favor. Un segundito y ya estamos. Deme un segundito que tengo que buscar esto. ¿Grabar? Sí, se puede grabar la conferencia. Se puede grabar. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Antes que nada, buenas tardes a todos. Le damos nuestra más cordial bienvenida a estas jornadas científicas del año 2020. Este año es muy particular, conmemoramos el 164 aniversario del origen de nuestra Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica. Fue en el año 1856, donde en la farmacia del doctor Marenco de aquella época se reunieron alrededor de 40 farmacéuticos que dieron origen a la Asociación Farmacéutica Bonaerense, y que entendemos que es el origen de esta Academia Nacional. Lo más importante de aquella fundación fue que 2 años después, en 1858, ellos, con mucho esfuerzo seguramente, porque en aquella época editar una revista debe haber sido muy difícil, editaron la Revista Farmacéutica, que es la revista científica o la publicación científica más antigua de nuestro país y que hoy todavía nuestra academia publica en forma regular. Bueno, para mí es un honor brindar estas palabras de bienvenida en nombre de todos los integrantes de nuestra academia, de todo el claustro y de todos los asistentes de la academia, en un momento tan complicado y tan especial como el que estamos viviendo a nivel internacional, a nivel global, y que nos atraviesa a todos sin ninguna distinción. Por eso elegimos el tema COVID-19 para desarrollar estos 3 días, y usamos la frase enfrentando la pandemia como una forma de expresar la actitud de todos los integrantes del equipo de salud, entre los cuales nuestras ciencias, las farmacéuticas y bioquímicas, desempeñan un rol preponderante, sin duda. Prueba de este rol son los importantes aportes que hay en el diagnóstico y en el tratamiento, que ya son de público conocimiento, y a esto se le debe sumar el trabajo incansable e innumerable de todos nuestros farmacéuticos y bioquímicos, quienes todos los días ejercen sus funciones junto al paciente, ayudando al diagnóstico o al tratamiento o a la investigación o a la producción de sistemas de diagnóstico, medicamentos y todo tipo de abordajes para combatir este flagelo tremendo. Este flagelo nos ha dejado ha destacado algunos aspectos positivos, entre los cuales algunos valores parece que han resurgido, que parecían estar en extinción, entre ellos la educación, el esfuerzo, el trabajo, la solidaridad, entre otros. Vemos que a nivel internacional hay un nivel de cooperación y generosidad entre los científicos y los profesionales de la salud como nunca se había visto. Realmente vemos que hay mucha colaboración y mucha contribución desinteresada de todas las partes, lo que demuestra que la dificultad une y nos mejora. También, por otro lado, como contrapartida de estos resultados positivos, hemos evidenciado o hemos presenciado algunas situaciones, como por ejemplo, vemos un sistema de comunicación y de divulgación de información científica que ha demostrado ser vulnerable y que por momentos parecería que no tiene la seriedad que lo caracteriza. Hemos visto publicaciones sin jurado de parte, cosas que se han publicado en revistas de primerísima línea que en muy poco tiempo han tenido que ser sacados de circulación o corregidas. Eso es algo que sin duda se va a tener que trabajar a posteriori de la pandemia. Tenemos muy poca experiencia en organizar este tipo de eventos a distancia, y frente a los más de 1.200 participantes, esperamos que tengamos pocos errores, pero seguramente los vamos a tener, y de ellos aprenderemos y sacaremos a favor que en tiempos de post-pandemia vamos a poder mantener este tipo de reuniones virtuales para mantenernos unidos socialmente y desde el punto de vista científico, sin importar las distancias geográficas. Es mucho lo que se sabe de esta enfermedad, pero también es mucho lo que seguimos sin saber, por lo que este desafío está abierto. Y en estas jornadas vamos a escuchar a los expertos disertantes invitados, quienes nos van a actualizar
del estado del conocimiento en cada área, ya sea clínica, diagnóstica, terapéutica. Y estamos convencidos que al finalizar esta reunión de 3 días, vamos a renovar el optimismo que es imprescindible mantener para continuar y superar esta difícil contingencia social y de salud que enfrentamos. Bueno, quiero agradecer a todos los asistentes a esta reunión, a todos los disertantes y moderadores, que sin duda alguna son los responsables de este nivel de convocatoria excepcional por su valiosa colaboración. Nuevamente, bueno, a todos los integrantes del claustro de la academia y a los asistentes que trabajaron incansablemente para la organización de este evento. Al Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, sin cuyo enorme apoyo logístico esta reunión hubiera sido muy difícil de lograr, en particular a través de su presidente Margarita Fernández Llana y a su director general Claudio Uccino. A todos muchas gracias por vuestra participación y asistencia. Finalmente, una reflexión y un pedido. Los medios nos informan permanentemente de las víctimas y lamentablemente es como si los muertos fueran solo números. Y todos nosotros sabemos que esto no es absolutamente nada cierto. Los que trabajamos en el área de la salud sabemos lo que hacemos en forma permanente a través del ejercicio de nuestra vocación para mejorar la salud de la población. Y el pedido es que les propongo guardemos un minuto de silencio como homenaje en honor de quienes fallecieron a causa de este flagelo, así como también por todos aquellos que sufren y han sufrido por no poder acompañar a sus seres queridos en circunstancias tan poco humanas. Muchas gracias. Bueno, nuevamente gracias. A continuación vamos a dar inicio a la primera sesión de estas jornadas, que va a estar a cargo del profesor doctor Eduardo López, quien nos va a hablar acerca del estado del arte, el abordaje clínico de la patología. El doctor López, para aquellos que difícilmente no lo conozcan, hay mucha gente del exterior que igual también seguramente lo conoce porque es una persona de renombrado prestigio internacional. Es profesor de pediatría y vacunología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina. Es director de la carrera de especialización en infectología pediátrica de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y es jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los antecedentes académicos, publicaciones y participaciones del profesor López son realmente impresionantes y nos llevaría más que la hora que tenemos dedicada a escucharlo, poder nombrarlas, así que les pido me releven de semejante arduo trabajo. Así que bueno, Eduardo, gracias y te escuchamos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la Academia de Farmacia y Bioquímica por la invitación y especialmente a mi amigo Marcelo Nacucho. Yo voy a dar una charla sobre algunos aspectos de abordajes clínicos sobre este tema, diríamos, y espero que podamos después tener tiempo para algunas preguntas. Yo le puse al título de esta charla, diríamos, coronavirus, abordaje clínico y algo más, porque podemos extendernos a otras opciones. Ustedes saben que el coronavirus prácticamente tiene más de 100 especies a nivel, tomando todos los que pueden causar patología, tanto en humanos como animales, y básicamente los coronavirus tienen solamente alrededor de 6, son los que dan enfermedades en humanos, de los cuales los más conocidos son los del resfrío común, el SARS-1, diríamos, y a su vez el MERS, que es el síndrome también de dificultad respiratoria aguda del Medio Oeste. Este nuevo coronavirus, característicamente el SARS-2, tiene una característica que tiene 4 proteínas estructurales, de las cuales la más importante es la proteína S, que tiene a su vez una forma de tipo
es un trímero que permite la fracción S1, diríamos, de la que se mediatiza y se une al receptor. La proteína S es una proteína de 100 kilodaltos y en esta porción, en la parte verde, es lo que ustedes observan, que es una proteína de fusión y es donde se une al receptor. El receptor, interesantemente, es el receptor, diríamos, de la angiotensina 2, por ejemplo, ¿no? Es el antagonista de la enzima de conversión, de la angiotensina enzima de conversión, que es la enzima convertidora, que está presente en las células celulares del epitelio respiratorio, del epitelio gastrointestinal, de las células miocárdicas y también de células del sistema nervioso central, y es lo que uno empieza a entender por qué este virus es tan pleomórfico en el momento de dar manifestaciones clínicas. El otro dato que es muy interesante, que la unión al receptor del COVID-19, diríamos, es 20 veces mayor que el SARS-1, con lo cual la posibilidad de hacer fusión y penetrar dentro de la célula es mucho más fácil. Y le permite a su vez diseminarse más rápidamente de persona a persona. Va muy rápidamente a temas que todos ustedes conocen, porque si algo tiene esta pandemia es la infodemia, diríamos, un exceso de información que, como bien decía Marcelo, muchas veces buena, muchas veces regular y muchas veces hay que descartarla y empezar de nuevo. Pero este es un virus que se propaga principalmente persona a persona, y esto es muy interesante porque inicialmente se consideraba que el barbijo no era necesario. Acuérdense ustedes que la OMS durante más de un mes y medio, 2 meses, sostuvo que el barbijo no era necesario y con el distanciamiento alcanzaba, y luego se vio cuando se empezó a utilizar el barbijo y a hacer estudios, se dio cuenta que las 2 herramientas del punto de vista individual más importantes es el distanciamiento y el uso de barbijo. Y en general se transmite mediante gotas respiratorias de 5 milimicras, que es cuando una persona tose o habla o canta o expectora. Y estas gotas, las de 5 milimicras, tienen la capacidad de poder llegar a nariz o boca cuando está roto el distanciamiento social. El tema del contagio con objetos inanimados en realidad se homologó al virus de influenza, diríamos que tiene una capacidad, pero generalmente se considera que esto es un mecanismo de menor cuantía en cuanto al riesgo de transmisión, y la OMS sacó un statement hace no mucho considerando que la transmisión por objetos inanimados no se ha demostrado en forma muy concreta. En general, ¿quiénes son las personas que más contagian? Las personas que más contagian son las que tienen síntomas, pero hay un grupo de personas también que pueden contagiar sin presentar síntomas, diríamos, y eso es una gran discusión desde el punto de vista epidemiológico de cuánto es la magnitud que el asintomático contagia. Y esto no es un mecanismo menor, porque si el asintomático contagia en forma intensa, diríamos, es posible que estemos frente a una pandemia que nos va a costar bastante controlarla. Cuando se empezaron a hacer los estudios con coronavirus, acuérdense ustedes que hubo alrededor de 250 científicos a nivel mundial que le dijeron a la OMS, por favor, introduzca el concepto de nube aerosolizada. Y esto es un modelo que en realidad se conoció muy bien con influenza, por eso yo les puse coronavirus igual a influenza y partículas. Y lo que se ve muy bien en influenza y casi seguro también en el coronavirus, que las partículas grandes son las que se eliminan en forma de forma balística por un mecanismo parabólico y caen a 80, a 1 metro o 1,20 metros, diríamos, y estas son las que caen sobre las ropas o sobre los objetos inanimados. Mientras que las otras, las partículas pequeñas, menos de 5 milimicras, viajan a través de una nube, diríamos, y en ambientes cerrados quedan suspendidas en el aire y son las que facilitan la enorme transmisión en ambientes cerrados donde se rompe el distanciamiento social, y estas pequeñas micropartículas son las que mejor penetran dentro del sistema del tracto respiratorio inferior. Con lo cual es muy probable que estos 2 mecanismos estén presentes, aunque el de partículas grandes sea el más común, y frente a determinadas situaciones las partículas de menos 5 milimicras tengan un rol, especialmente en terapia intensiva,
en mecanismos donde los respiradores tienen tendencia a aerolizar, por ejemplo, o en procedimientos que se realizan con el paciente, con lo cual este es un buen mecanismo de contagio. También la aerolización ocurre mucho cuando uno canta, por ejemplo, ¿no? Por eso la transmisión muchas veces en ambientes cerrados en coro ha sido una de las cosas más exitosas con respecto a cómo se transmite el virus COVID-19. El otro dato interesante, para ir siguiendo esta línea del problema de la transmisión de este virus, es en los pacientes presintomáticos. Y en realidad son pacientes que a 24 a 72 horas eliminan el virus sin presentar síntomas. Y que al cabo de 12, 24, 36, 48, 72 horas, y excepcionalmente 96, esos individuos empiezan a transmitir el virus. Sin embargo, estos individuos que eliminan el virus sin tener síntomas, eliminan con una carga viral muy parecida al individuo que tiene síntomas. Y esto también, aunque les parezca mentira, es bastante parecido al virus de la gripe, que en general elimina el virus, diríamos, en adultos 24, 48 horas sin tener síntomas, y los chicos lo eliminan hasta 6 días antes. Por eso en el caso de la gripe, el gran transmisor, diríamos, del virus de la gripe es el niño de edad escolar. Esta incidencia de pacientes presintomáticos todavía no se sabe a ciencia cierta. En Singapur fue 4%, en China fue 12,6%, y algunos autores lo llegan hasta el 20-25%. Y este paciente presintomático es mucho más importante para la transmisibilidad en los llamados pequeños conglomerados de 2 a 5 personas en ambientes cerrados. Yo dibujé este triángulo, diríamos que me parece cómo es el espectro de enfermedad para entenderlo, ¿no? Tenemos una gran base, que son los casos asintomáticos, pacientes con escasos síntomas, presintomáticos o asintomáticos completos. En general, estos individuos, un grupo de ellos no consultan, o consultan tardíamente, o tienen síntomas leves, diríamos. Pero estos grupos de la base del triángulo son los que eliminan el virus y diseminan el mismo en la comunidad, en un virus que tiene un poder de reproducibilidad, el RO, tiene un poder mayor que el virus de la gripe y menor que el virus del sarampión. Al comienzo de la pandemia se consideró que estaba entre 2, 2,5, 3, y ahora depende de los países, está entre 1 y 2 y 2,5 según la magnitud de los contagios. Para que tengan una idea ustedes, el virus del sarampión tiene un R2 de alrededor de 8 y el de la gripe tiene alrededor de 1,5. El segundo parte, subiendo el triángulo, son los pacientes que consultan, que obligan a la internación. Son los pacientes moderados que se llaman, y estos son pacientes que tienen en general afectación pulmonar leve, pero si usted le hace tomografía computada, encuentra mayor patología de lo que ustedes piensan. Y después está el grupo de pacientes críticos, ¿no? Entre graves y críticos, que son los pacientes que van a terapia o están en terapia intermedia, que son individuos que tienen a su vez otro tipo de trastorno en el cual la desaturación, aumento de componentes de hipercoagulidad, etcétera, como luego vas a ver, y finalmente el grupo de pacientes que fallecen. Cuando yo dibujé esto, que es muy interesante, yo dije que el contagio intrahospitalario, diríamos, se iba a dar sobre todo con transmisión vertical, de los médicos de los pacientes a los médicos. Y es muy interesante porque el mayor porcentaje de médicos y de personal de salud, llámese farmacéutico, enfermera, bioquímica y médicos, se transmite por vía horizontal. ¿Por qué? Porque cree que entre colegas y entre el mismo equipo no se van a contagiar. La mayoría de los casos de contagio intrahospitalario en el personal de salud se da por transmisión horizontal. Esto les quiero comentar a ustedes, fíjense ustedes, el número de casos que teníamos el 17 de julio, el 11 del 8 y el 7 del 9. El aumento de diferencia fue un 72% de aumento en menos de 2 meses. Y los fallecidos hubo un 73% de aumento en menos también de 2 meses. También fue buena la recuperación, fíjense ustedes que tenemos un 72,3% de recuperados,
Y esto está dado a que Argentina tiene un perfil de promedio de edad de 37 años, como luego vamos a ver, a diferencia de los brotes primeros que tuvo Europa, especialmente Italia, Francia, Alemania y España, que tuvo una edad promedio prácticamente de 60 años, tomando los 4 países. Estos son los primeros datos publicados de los datos de Argentina. Estos son datos publicados por la Directora Nacional de Epidemiología como primera autora, Analía Rearte, publicado hace un mes, en el cual tienen algunos datos que es interesante que vale la pena analizar. En primer lugar, fíjense ustedes que los 3 grupos de mayor edad es de 20 a 49 años y mucho menos a edades mayores de 60 años. Pero el otro dato interesante es este. Argentina tiene una media de edad de adolescentes y niños de 13%, comparado con un 2-3% de China o un 1 o 2% de Italia. ¿Y esto qué está expresando? Está expresando 2 cosas que son importantes. Lo primero expresa nuestra pirámide, es un reflejo de nuestra pirámide poblacional. Y en segundo lugar, lo que expresa es que los barrios populares hay mucho más chicos, diríamos, que las poblaciones comunes en Europa, diríamos, porque la tasa de natalidad en algunos países europeos es 0 o es negativa. Quiere decir que esto está reflejando probablemente 2 aspectos. La mayor tasa de natalidad argentina y nuestra pirámide poblacional. Y aquí tienen ustedes sobre 116.000 pacientes de Argentina. Fíjense ustedes cómo se ve claramente que la edad mayor es 30 a 39 años y en segundo lugar de 20 a 29 años. Cuando usted analiza la letalidad y mortalidad, fíjense ustedes que cuando se publicó este trabajo, hace un mes y medio, la letalidad era 1.8. Y hoy Argentina, vinculada al espectacular aumento del número de casos y al lamentable y desafortunado aumento de la muerte, esta letalidad subió a 2.1. Y como ustedes saben, por causas especulativas, que después las podemos dejar, es mayor siempre la letalidad y el número de casos fallecidos en el sexo masculino que con respecto al sexo femenino. Y el otro dato interesante es que prácticamente los casos fallecidos de menores de 19 años son básicamente pacientes con severas comorbilidades, como ustedes ven acá. Pero miren ustedes qué interesante, cuando ustedes tienen ya 60 años, la mortalidad es de 5,2. Cuando ustedes tienen menos de 60 años, la mortalidad es casi 3 veces menor. Y cuando ustedes duplican la mortalidad, en Argentina cuando llegan a los 70, diríamos, y la triplican un poco más cuando llegan a los 80. Quiere decir que si uno tuviera que tomar medidas de prevención primarias, el grupo mayor de 60 años es el grupo que uno tiene que mirar muy claramente. Y si lo analizamos por mortalidad, es mucho más impresionante. 11, fíjense ustedes, 22 y 65 en mayores de 80 años. Quiere decir que tenemos que entender claramente que el adulto mayor es un individuo que tenemos que resguardarlo. Si uno va a los datos de China, esta es la publicación más grande que tiene China, que se publicó en febrero del 2011, son 72.000 casos, y fíjense ustedes qué interesante, en ese momento los pacientes asintomáticos para Chile no representaban más del 1%, revelando claramente que en la pandemia de Chile, y como siempre en toda pandemia, uno va hacia los casos que tienen síntomas, ¿está claro? Ya sea confirmados o sospechosos, y los que no tienen síntomas uno habitualmente no estudia, porque generalmente uno se aboca al cuidado y al tratamiento del caso confirmado. Y si ustedes analizan por edad, lo que yo les comentaba, fíjense ustedes, este es el trabajo de Suyu, que el 2% solamente son menores de 19 años, y miren ustedes que la mayor cantidad de individuos está mayores de 30 a 79 años, y un 3% mayores de 80 años. Con respecto a la patología, va muy rápido, porque esto lo conocen todos, tiene un periodo de incubación corto, de 12 a 11 días, y la media es de 5 a 4 días. Si ustedes analizan
El 50% de los individuos hace síntomas a los 5 días del contacto con el caso índice. Un 90-95% según la estadística lo hace al día 10 y el 97,2% lo hace al día 11. Quiere decir que si un individuo tuvo contacto después del día 11, el riesgo de que presente síntomas es no más del 2,5%. El otro dato interesante de esto es que el periodo de incubación de 2 días y hasta 3 días, pero sobre todo 2 días o 1 día, si usted le hace la PCR a los individuos en este momento, la PCR es negativa, porque la carga viral empieza a aumentar después del segundo día del periodo de incubación. Esto es lo que yo le llamo el síndrome Boca y el síndrome River, que testearon individuos cuando tenían 1 o 2 días del periodo de incubación, les dio negativa, entraron a la burbuja y al 4º o 5º día empezaron con síntomas. Este dato, con respecto a la gravedad de la enfermedad, 80-81% fueron casos leves, severos 14% y crítico un 5%. Los datos de la ciudad de Buenos Aires son menos del 5% de los que requieren terapia, está alrededor del 3%, y de ese 3%, aproximadamente el 50% requiere respirador, que es donde está la mayor tasa de mortalidad. El otro dato interesante para reflejar esto, ¿ustedes se acuerdan cuando nosotros comenzamos a dar las pautas de casos sospechosos? ¿Qué se decía? Fiebre más, ¿se acuerdan? Si el individuo no tenía fiebre, no se lo consideraba como caso. Pero cuando se empezó a ver y caminar, uno se dio cuenta que en general la fiebre no es el síntoma más común de ingreso. Y acá hay un trabajo muy interesante publicado en New England Journal of Medicine hace 1 mes y medio sobre 370.000 casos en Estados Unidos, donde el dato más frecuente fue la tos. Segundo lugar fue la fiebre. Tercero fue cefaleas y mialgias, y así sucesivamente. Fíjense ustedes que síntomas que nosotros inicialmente no colocamos como casos sospechosos, después que tuvimos que incluirlo, como las cefaleas y mialgias. Y hay datos que la cefalea puede representar hasta un 60% de los casos como primer síntoma. Y el otro dato que estamos viendo en el adulto, independientemente de la edad, que 12 a 2 y 8 o 8 horas antes tiene chucho de frío sin fiebre. Uno se siente mal, uno la aduce que me mojé porque había lluvia o trabajé mucho, etcétera, y en realidad es un síntoma que aparece probablemente algo que al principio tampoco se sabía, que es la posibilidad de viremia del virus COVID-19. Por eso el impacto en otros órganos. Y por último, la pérdida del olfato, en esta casuística de New England, pérdida del olfato y del gusto con dolor abdominal es del 10%, pero hay autores que lo llevan hasta el 30%. Presentación clínica en Argentina. Es difícil evaluar porque el caso sospechoso tuvo definiciones para hacerse el hisopado y solicitar la PCR. Al comienzo fue lo que dije, fiebre más de 38 más otros síntomas. Luego la bajamos a 37 más otros síntomas y agregamos pérdida del olfato. Y la más reciente, de hace 2 meses, pusimos fiebre en igualdad de condiciones de otros síntomas y agregamos cefalea, vómitos y diarrea. Si nosotros hubiéramos puesto esta definición de entrada, es posible que hubieran aparecido mucho más casos. O sea, hicimos más sensible la definición de casos. Lesiones aprendidas. Acá tienen ustedes, fíjense ustedes, en esta presentación clínica de Rearte sobre 78.000, fiebre 59%, pelatón muy pegada, y los síntomas respiratorios representaron un 78% de los casos,
Y acá está la pérdida del olfato, 24%, y la pérdida del gusto, un 18%. Quiere decir que estos dos datos sensoriales en Argentina son más frecuentes que los que relata la literatura de Estados Unidos. Más todavía, fue tan importante esto que nosotros consideramos que si un individuo tenía pérdida del olfato y del gusto, durante 2 a 3 días se hisopaba que no tuviera ningún otro síntoma, porque el impacto es muy grande. Después hay otras manifestaciones que ya las comenté, que en función del tiempo no le vamos a dar mucha importancia, pero acuérdense ustedes lo neurológico, que es más frecuente de lo que uno cree, fíjense ustedes, ¿no? Y lo gastrointestinal. Después vamos a los factores de riesgo asociados al COVID-19, que son por todos ustedes conocidos. No voy a repetir mucho, voy a repetir 3 que me parece que son importantes. La obesidad, que inicialmente no estaba descrito. Segundo, la hipertensión arterial y la diabetes tipo 2. Son los 3 más frecuentes en Argentina con respecto a esto. En general, ¿cómo evoluciona desde el punto de vista clínico este individuo? Viene una etapa que yo defino como primaria, que dura 5 a 7 días, que en general el individuo tiene tos irritativa, molesta, que en ocasiones no lo deja dormir, fiebre, dolor de cabeza, que a veces mejora con el paracetamol, pero a veces requiere analgésicos de tipo de los AINES, como el ibuprofeno, y en general, en esa etapa, el individuo está cansado, pero no se siente severamente mal, un poco de dolor de garganta, y si todo anda bien, a partir del día 7, comienza una convalescencia lenta de 10 a 21 días. Esta convalescencia lenta se acompaña básicamente de mucha astenia, mucho cansancio, ¿no? Y a veces tiene hasta cierto grado de depresión. Pero entre el día 5 y el día 10 es el momento más crítico porque es donde aparecen habitualmente en el adulto las complicaciones, cuyos signos de alarma son desaturación, fatiga al caminar, linfopenia, aumento del dímero D, aumento de los parámetros inflamatorios, PCR, lácticos de reaginasia, eritrosedimentación, y un aumento de la activación de los parámetros de respuesta inflamatoria, el aumento de ferritina. Estados Unidos, los 3 datos que dieron de enfermedad que requirieron ir a terapia intensiva fueron varón, la obesidad, la hipertensión. Acá tiene muy claro, fíjense ustedes, que son los 3 parámetros más importantes, diríamos, en esto. Hay algunos temas con la raza, y algunos dicen que sobre todo la raza que ellos llaman un invento que tienen los estadounidenses, la raza hispánica, que tendría una mayor incidencia de enfermedad, pero esto no está muy bien confirmado en este aspecto. En cambio, otros datos fueron mucho menos importantes que estos 3 que están marcados aquí. Y los datos de laboratorio, por eso uno con pequeñas cosas puede hacer, es linfopenia, menos de 1500 blancos, el 90%. Puede haber recuento de plaquetas bajas y a veces aumento. Hay en un 50% de los casos aproximadamente enzimas hepáticas elevadas, y es lo que los italianos con mucha ironía dicen: casi todos los pacientes tienen algún grado de transaminitis, proteína C reactiva elevada y la ferritina elevada. Entonces, si un individuo empieza a tener desaturación, estos son los datos que uno tiene que mirar rápidamente en el laboratorio, ¿no? Y uno puede estudiar otro, fíjense ustedes acá, ir para el camino de la coagulación, tiempo de protrombina, tiempo de troponina elevada, y mirar cómo está el grado de injuria renal
y los marcadores de respuesta inflamatoria sistémica. Todo esto son factores de mal pronóstico, diríamos, y pacientes que hay que mirarlos y con mucho cuidado y tratarlos, si ustedes me permiten, correrlo de adelante y no esperar a que aparezca una manifestación más. La tomografía computada da datos de patología muy precoces. Y el más precoz es esto. Imágenes en vidrio esmerilado, subpleurales, fíjense ustedes, generalmente bilaterales. Esto es lo que habitualmente un individuo que desatura levemente o que tiene un poquito de fatiga cuando va al baño, muestra eso. Y después están los cuadros más graves que requirieron asistencia respiratoria mecánica, fíjese el grado de patología, que hay imágenes hiperaireadas, hay imágenes con conciliación y áreas de infiltrados, y ese es el mismo paciente 19 días después, donde el pulmón está mucho mejor, pero están quedando áreas de fibrosis, que es una de las complicaciones secuelares de la enfermedad. En chicos ocurrió un fenómeno interesante, que se describieron cuadros de síndrome de shock tóxico, cuadro de Kawasaki y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Cuando yo escribí puse necesidad de más datos de Argentina. Nosotros ya en el Hospital de Niños tenemos 5 casos con este síndrome, que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociado o no a datos de Kawasaki o enfermedad de Kawasaki separada. Y acá tienen ustedes cómo creció la consulta en mi hospital. Fíjense ustedes, nosotros tuvimos un 10%, para hacer números redondos, de hisopados positivos, tanto en adultos como en chicos, porque cuando estudiamos el chico estudiamos al binomio madre-hijo o al padre, y miren ustedes cómo aumentó en forma espectacular el número de casos. 71% de los chicos fueron sintomáticos, y 26% contacto estrecho, y un pequeño porcentaje se internado por casa social, porque necesitamos sacarlos de los barrios populares para poder manejarlos. La enorme mayoría en chicos la enfermedad es leve, 91%, compare con 80% de adultos, moderada 6,2%, y es crítica, y ahí sí es parecida al adulto, en el 2,7% de los casos. Y acá tienen un chico que hizo una enfermedad muy rara, que no está descrita, la acabamos de mandar a publicar, que es una electrolisis epidérmica tóxica. El chico es un cuadro grave, severo, que comenzó con unas lesiones eritematosas en las palmas, como ustedes ven acá, ¿no? Y mire cómo se fue descabando, ¿lo ven? Típica de electrolisis epidérmica tóxica, ¿no? Todo esto que ustedes ven acá es de excavación. Miren los labios, que parece un cuadro, miren como un gran quemado, parece. ¿Ven cómo la piel? Esto se llama signo de Nikolsky positivo, espontáneo. Este chico estuvo muy grave, le pasamos plasma de convaleciente, etcétera, etcétera, y anduvo bien, se fue de alta. La definición de este síndrome es paciente de menos de 21 años con fiebre, hallazgo de laboratorio de inflamación, que requiere hospitalización y fallo multisistémico, con compromiso multigario. Cardiovascular puede dar dilatación de arterias coronarias, puede dar miocarditis, puede dar miocardiopatía, puede dar infarto, ¿no? Y junto con eso, cuadros neurológicos y hematológicos, etc. Esta es la clasificación, fíjense ustedes, de shock, con marcadores elevados, diríamos, otro grupo, cuadro parecido a COVID-19, pero menos severo, diríamos, y estos pacientes tuvieron una media de internación de 6 días y el 64% requirió terapia intensiva y fallecieron
fíjese usted, del 12%, cuando normalmente la mortalidad en la población general pediátrica y de adolescentes es mucho menor, no llega al 1%. ¿Por qué los chicos se enferman menos? Y porque dan enfermedad benigna. Esto acaba de publicarlo Bujandanic, en el cual publicó hace 2 semanas un cuadro que revela que la expresión nasal del receptor está mucho menos desarrollado en niños y adolescentes que en adultos, como ustedes ven acá. Entonces, una de las causas por qué la enfermedad es mucho más benigna, probablemente en niños y adolescentes, es porque no está suficiente desarrollado el receptor ni expresado para poder el virus hacer la fusión con el receptor. Desde el punto de vista patogénico, yo diría que la enfermedad tiene 2 grandes variables. Una etapa temprana, que es la más común, que en general hay activación de las células T, que van a alisar las células infectadas, sobre todo los CD8, y en general la enfermedad se controla y evoluciona adecuadamente. Pero un grupo de pacientes, 15-20%, evoluciona a la segunda fase, en el cual ustedes ven que hay, diríamos, activación de interleuquinas, hay activación de citoquinas, planteándose inicialmente como si fuera una severa tormenta de citoquinas. Sin embargo, lo que se ha visto en la actualidad, que es muy interesante, es que la cantidad de citoquinas que el individuo produce no son más altas que la tormenta de citoquina en sepsis bacteriana, demostrando que hay algo más que una activación de citoquina. Y este algo más se empezó a entender, diríamos, con los italianos, cuando vieron que empezaban a aparecer síndromes de hipercoagulabilidad, especialmente en los individuos que fallecían y se le hicieron autopsias. Entonces, uno tiene dos grandes áreas intercomunicadas. La fase viral, que avanza hacia lo pulmonar, y después la fase inflamatoria, que arranca de lo pulmonar y va hacia el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con tormenta de citoquina e hipercoagulabilidad. Esto de la hipercoagulabilidad es muy importante porque se formarían micotrombosis en las venas, diríamos, lo que no permitiría un adecuado balance de flujo de oxígeno, diríamos, en la microvasculatura y en el alvéolo pulmonar. Este mecanismo nos obliga a 2 cosas que es muy importante. En primer lugar, el primer signo de alarma es la desaturación. Si el individuo desatura, tomografía computada está indicada, y ya como profilaxis para evitar el síndrome de la hipercoagulabilidad, que se expresa especialmente, el dato más frecuente es aumento del dímero D, es el uso de heparina de bajo peso molecular. Y a su vez, si uno tiene aumentado la PCR o la ferritina, o hay lesiones pulmonares, aunque sean leves, se utiliza el corticoide precozmente y por rutina se le pone antibióticos que mucho no sirve. Yendo al tratamiento antiviral, no se ha demostrado que ningún esquema terapéutico haya sido eficaz. Ni la droga antirretrovirales, ni la hidroxiquinoquina sola o asociada a acitromicina, ni tampoco el remdesivir. Plasma cero de convaleciente muestra resultados no concluyentes y su hiperinmunodequino en estudios clínicos actualmente, diríamos, y ahí quedaría por incorporar los estudios que se están haciendo con ivermectina, tanto en profilaxis como en tratamiento. El plasma de convaleciente, voy a ser muy breve, ustedes tienen una charla, acaba de publicarse un trabajo todavía no visto por peer reviewers, que muestra que en general su efectividad
no es tan espectacular como pensamos. La mortalidad a los 7 días en porcentaje en los que recibieron plasma menos de 3 días fue el 8,7%, y que los que recibieron plasma más del cuarto día fue del 12%, y la mortalidad a los 30 días para los que recibieron plasma fue 21%, y para los que recibieron plasma más del cuarto día un 26%. Que si bien hubo diferencias significativas, porque el número fue espectacular, este es el estudio que coordinó la Mayo Clinic, ustedes ven que por ahora la eficacia de plasma no es tan esperada como pasó con la fiebre hemorrágica argentina, aún dada a los 3 días del diagnóstico. Y el otro tema que se está viendo, que es que la mayor efectividad se vio cuando los títulos de anticuerpos son altos en IgG en el suelo de convaleciente. Por lo tanto, no todo convaleciente está preparado para ser dador de plasma de convaleciente. Después le puse algunos temas sobre coronavirus que creo que interesan. Uno, la discusión de la carga viral. La mayor carga viral de 10 a las 9 se observa en los sintomáticos, especialmente los 5 primeros días de los síntomas. En los presintomáticos, la carga puede ser similar. Los casos leves, e incluso algunos moderados, pierden rápidamente la carga viral y dejan de ser contagiante a los 10 días. Y esto es muy importante porque antes se requería hacer PCR a uno leve para alta y luego se vio que la carga viral, aunque la PCR fuera positiva, no se encontraba carga viral infectante. Y acá tiene un esquema que me parece bien. Fíjense ustedes qué tiempo ustedes tienen de aislamiento viral en rojo. ¿Lo ven? El mayor porcentaje es 2 a 3 días de la enfermedad, como ustedes lo ven acá, y está presente en la primera semana, y luego del día 7, 8 desaparece la carga viral. En cambio, la PCR, fíjense acá, en nasofaringe, que es esta, en azul, ¿ve que dura mucho tiempo todavía positiva? Entonces ya no es un parámetro en los casos leves de ser necesariamente negativa para el individuo no contagiar y volver a su actividad. Y esto es la PCR en materia fecal, que dura mucho tiempo, pero su significado desde el punto de vista de la transmisibilidad hoy por hoy no se conoce. Y finalmente, miren estas dos líneas punteadas, la violeta y la verde. Esto es la lila, la IgM, y la verde, el IgG. A diferencia de otros virus que primero levanta la IgM y luego levanta la IgG, como sarampión, rubiola, papera, este coronavirus COVID-19 la levanta prácticamente al mismo tiempo. ¿Lo ven? Con lo cual, cuando uno encuentra los métodos rápidos, es una IgM positiva, ¿es una enfermedad cercana? No lo sabemos, porque fíjense ustedes que la IgM dura más de 6 semanas positiva. En cambio, la IgG dura mucho más, con título más alto a través del tiempo. Pero en una etapa, fíjense ustedes que corren casi pareja, especialmente los métodos cualitativos, como son los métodos rápidos. El otro rol es, ¿cuál es el rol de los anticuerpos neutralizantes? Los anticuerpos neutralizantes juegan un rol importante en el clearance del COVID-19. En general, los pacientes que tienen síntomas leves o son asintomáticos tienen tendencia a tener títulos más bajos o no detectables cuando se toman a los 14 a 21 días. Por eso ustedes tienen que tomar anticuerpos neutralizantes al día 28 o al día 30. Y a veces los anticuerpos neutralizantes no aparecen con títulos altos, ¿no? Al día 10 o al día 14
uno tiene que hacerlo posteriormente. Y acá tienen ustedes, acá tienen controles sanos, estos son títulos de anticuerpo neutralizante, y el enfermo B asintomático tiene títulos mayores que los individuos moderados a graves y los pacientes críticos con neumonía severa, ¿lo ven? Pero los asintomáticos tienen títulos de anticuerpo neutralizante también, con lo cual, en principio, también tendrían niveles de protección luego de tener la infección, aunque no tuvieran síntomas. Y cuando ustedes comparan métodos de ELISA y neutralizantes, es bastante parecido. Y el otro dato muy interesante es qué pasa cuando uno compara sangre de dadores de sangre prepandemia, 2015-2018, y convalecientes de pospandemia. Y estos son los títulos contra la proteína Spike, la proteína S, como ustedes la ven ahí, y ven que los individuos dadores de sangre antes de la pandemia, los títulos son negativos y mucho menores que los del COVID-19, tanto para IgG como para IgM como para IgA. Entonces ustedes dirían, bueno, aquí no se ve una respuesta de reacciones cruzadas. Este es un trabajo de Alba Grifoni, de California, que es muy interesante. Pero cuando Alba, que se había peleado esa noche con el marido, volvió a trabajar al laboratorio y miró las... Perdón. Un minuto que... Un minutito. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Escucha perfectamente. Perfecto. Pero miren ustedes qué pasó. Cuando la doctora Grifoni fue a estudiar las células CD3, CD4, CD8, observaron que tenían actividad específica contra la proteína S, tanto los individuos que habían sido dadores de plasma antes de la pandemia como los convalecientes, ¿lo ven? Lo que demuestra claramente que hubo células de memoria de COVID respiratorios en donantes años antes y que de alguna manera da protección cruzada de algún rango a los pacientes con COVID-19, demostrando que por ahí hay algún tipo de reacción cruzada. Esto, lo más importante es que la inmunidad celular, para hacerlo fácil, tiene un rol muy importante. Los CD8 son los que aparecen precozmente tienen actividad citotóxica que son fundamentales con respecto a los marcadores clínicos. Bajo nivel de linfocitos TCD8, mal pronóstico porque no lisan a las bacterias, a las células que contienen los virus. Y los CD4 son muy importantes para la protección a largo plazo junto con la CD8. Secuelas. En general, hay 4 tipos de secuelas. Yo voy a pasar muy rápido porque no vale la pena. La respiratoria es la fibrosis pulmonar, que aparece en enfermos graves por COVID-19 entre la 6ª y 8ª semana. Las secuelas neurológicas son muy importantes porque puede aparecer la convalescencia con cuadros de miocardiopatías, de derrame pericárdico, arritmias y disminución de la fracción de eyección de la función sistólica. Esto es por lección directa de los virus sobre los miocardios y pericitos que tienen altos niveles del receptor, de la enzima convertidora de la angiotensina. Y tiene alta mortalidad, especialmente cardiopatía preexistente. Esto es lo que están viendo mucho los cardiólogos en área de terapia intensiva en la convalescencia o como complicación del cuadro del individuo. Después están las neuropsiquiátricas, que en general el SARS-2 puede afectar el sistema nervioso central por vía hematógena o neural, por diversos mecanismos, por neurotropiro del virus, y es clave porque las células del sistema nervioso central también tienen, diríamos, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Y se expresa
por deterioro cognitivo a largo plazo, o sea, son individuos que empiezan a perder la memoria después que se curaron, pierden capacidad en la velocidad de procesamiento y funcionamiento junto con pérdidas neuronal difusas. Puede tener encefalopatía, síndrome de Guillain-Barré y procesos desmelinizantes. No son muy frecuentes estas secuelas, pero cuando aparecen son catastróficas. Y después están las secuelas psicológicas que todo el mundo sabe, con lo cual lo voy a abreviar. Una de las preguntas que siempre hacemos es, ¿se logra la inmunidad de rebaño? Por ahora no. Para tener inmunidad de rebaño ustedes tienen que tener un 60% de individuos infectados. Y acá tienen los títulos de cero prevalencia de varios países. Nueva York 20%, Londres 17%, Madrid 11%, Wuhan 10%. Ninguno llega ni al 40%. San Pablo, acá terminó un trabajo que le realizó la organización Fleury, que le dio un 17%. San Pablo y tuvo mucha cantidad de casos. Argentina no está haciendo todavía estudios cero prevalencia, pero sí está haciendo estudios en la ciudad de Buenos Aires de cero prevalencia, y van a estar pronto los resultados. Yo le calculo que la cero prevalencia en los barrios asintomáticos fue mucho más alto, porque casi ahí funciona el hacinamiento, porque prácticamente deben tener 40, 42%, digamos, mientras que los demás barrios de la capital probablemente sean menores. Pero ustedes ven que independientemente no llegamos a la inmunidad de rebaño como para dejar que el virus deje de circular. Y este es un estudio de España. Fíjese, España, de todo lo que tuvo, la cero prevalencia española fue el 5%, muy baja. Y el número fue muy bueno, 61.000 y 51.000. Esto lo hicieron por método rápido, esto lo hicieron por método de ELISA. Y miren ustedes qué interesante, cómo la porcentaje de positividad aumenta con la edad. ¿Lo ven? 3% en menos de 19 años, casi el doble en mayores de 65. Y además otro dato interesante, ¿no? A medida que aumenta el número de habitantes, aumentan los porcentajes. Menos de 5.000 habitantes, 4,2%, más de 10.000, 6,4%. Vean claramente que este es un virus de edades más grandes y de metrópolis. Esto lo deja pasar. Y esto es otro dato interesante, que es de Ginebra, más que nada para mostrarle cuando el virus penetra, cómo va cambiando la cero prevalencia semana a semana. Miren ustedes, en la primera semana de circulación, positivos 3,7%. Pero al mes y una semana, triplicó el número de positivos de cero prevalencia, con un 10%, lo que revela primero la enorme transmisibilidad del virus y cómo se disemina, diríamos, a pesar de que no parece. Y después viene el tema de los contactos estrechos con riesgo de enfermedad. Convivientes, transporte público, viaje con asientos contiguos. ¿Viste cuando uno viaja en el avión y el tipo de al lado tose y estornuda? Bueno, ahora tenemos que estar atentos. El trabajo cara a cara. A mí me costó mucho trabajo porque yo tuve que hacer las normas para el cine. Y el cara a cara es muy frecuente, especialmente en las escenas amorosas. Entonces ahí hubo que implementar, en el cual a los actores y actrices hay que hacerle PCR 1 o 2 o 3 días antes para poder ponerse cara a cara o escenas amorosas. Los múltiples contactos, estos son los contactos famosos de los muchachos que van a las cervecerías o las fiestas familiares y el personal de salud. ¿Qué pasa en los contactos estrechos? Miren ustedes, se estudiaron 4.900 contactos estrechos, de los cuales 6% fueron asintomáticos, muy bajos. Leves 38% y graves un 3,9%. El riesgo de contagio en convivientes en China fue 10%, pero esto cambia mucho en condiciones de hacinamiento. Barrios populares o lugares semicerrados, como son los
cruceros. Por eso los cruceros tuvieron riesgo de contagio un 30, 38 y 40%. Y a mayor edad, mayor riesgo de contagiarse. ¿Cuánto es el ataque secundario en una familia? Alrededor de 3 al 10% en China, 10% en Estados Unidos, y para contactos próximos menos del 1%. Pero este dato es posible que en Argentina sea diferente en los barrios populares, obviamente, por el hacinamiento. Pero miren ustedes reuniones sociales en ambientes cerrados aún de corta duración, 35%. Y ahí hay que incluir los supercontagiadores, que son aquellos individuos. La doctora Juliana Keller está muy atenta mirando. Son los supercontagiadores que eliminan gran cantidad de virus y que en espacios cerrados son espectaculares. Es el síndrome del baby shower de Necochea, que un individuo que vino contagiado de Buenos Aires contagió a 18, o el coro de Estados Unidos, que entró un superpropagador y en el coro todo el mundo está en ambiente cerrado, muy juntos, y contagió 51 nada más. Miren ustedes la velocidad de transmisión frente a individuos susceptibles, ambiente cerrado, y rompemos la capacidad, el distanciamiento. Vamos a hablar un poquito de vacuna para terminar. Es muy interesante este tema, porque la FDA, para estudiar vacunas de COVID, hizo recomendaciones propias, no distintas al resto de la vacuna. Primero, la fase 1, entre 30 y 100 adultos sanos. Poco número. Estudiar inmunogenicidad, pero sobre todo quieren seguridad. Luego pasan a la fase 2. Pero en la fase 2 hubo distintas estrategias. Uno hizo estrategia de fase 1-2 y otro laboratorio hicieron fase 2A-3. ¿Está bien? El que hizo fase 1 y 2 llegó alrededor de los 1.000 pacientes. Pero ¿cuánto le pide la FDA para fase 2? No más de 1.000. No más de 1.000. Entonces casi todo lo que hicieron fase 2 separada tomaron 800. Otro hicieron 2-3, como Pfizer, que metió 2.000 a 3.000, pero también los empujó hacia la fase 3. Y una fase 3 de 30.000, aunque esto puede ser variable, dependiendo de cómo están los análisis interinos. Porque es posible que por ahí se hagan 15.000 a 20.000 y se estudien, y si anda bien, es lo que dicen a veces la FDA, de aprobarlos antes. Y además, ¿saben con cuánto reconoció la FDA que podría aprobar una vacuna de COVID-19? Lo aprueban entre 50 y 70% de eficacia nada más. Cuando ustedes requieren para aprobar sarampión, rubiola, papera, arriba del 90%. Los tipos de vacunas están acá. La de Pfizer y Moderna se basa en vacuna RNA. Las vacunas vectoriales por ahora son adenovirus de chimpancé, que es la de Oxford, y adenovirus humanos, que son las chinas. Hay 2 vacunas inactivadas chinas. Una se está haciendo el estudio aquí, que es la que va a hacer la Fundación Huésped, y otra que se está testeando en Brasil. Hay una vacuna recombinante de origen francés, que va a entrar en fase 1 en febrero, y hay una vacuna recombinante en nanopartícula con proteína S, muy interesante, con y sin adyuvante, es el adyuvante matriz N, que acaba de publicar el trabajo hace una semana, Nanovax, que es el otro laboratorio. Esta partícula se basa, es una vacuna recombinante donde lo que hace la nanopartícula con el proteína S crece en un baculovirus, que como ustedes saben es un virus de insecto y que no afecta al humano, que es el mismo virus que usamos nosotros para la vacuna de HPV. La vacuna de HPV que ustedes están usando es un baculovirus, donde se le insertó la fracción L1 antigénica,
del virus del HPV. Estas son las que hay. Pequeñas viñetas de esto. No hay estudio de fase 3 todavía de ver qué pasa. En la fase 2, casi todos tuvieron títulos neutralizantes. Pero no todas las vacunas tienen datos de inmunidad celular, de respuesta a linfocitos T. Y esto es muy importante porque usted, para este virus, inexorablemente tiene que tener las dos inmunidades muy aceitadas. ¿Está claro? Porque es posible que los anticuerpos caigan rápido, como pasó como el SARS-1, como el primo hermano, pero queda la memoria inmunológica. Por eso puede haber reinfecciones, pero no hay reenfermedad por ahora. Porque el virus queda bloqueado en la puerta de entrada, por ahí con muy pequeños síntomas. Y aunque no haga anticuerpos, aparece. Conclusiones. El virus sigue siendo todavía interesante y un desconocido. No tenemos tratamiento eficaz. El plasma convaleciente es alentador, pero datos hasta ahora no se sabe, aunque tiene muy buen perfil de seguridad. El dolor de los asintomáticos en la transmisión, su magnitud, yo creo que contagian, no sabemos cuánto es la magnitud. No tenemos lamentablemente efecto rebaño hasta ahora. La inmunidad celular tiene un rol muy importante y todos los datos de arriba apuntan que necesitamos una vacuna eficaz. Muchas gracias por la atención y paciencia. Ahí está. A ver. Una hora, justo, ¿eh? Muchas gracias, Eduardo. No podemos aplaudirte más que virtualmente, pero imagino que todos lo estaríamos haciendo. Hay una serie de preguntas que te voy a ir transmitiendo, no sé si se me escucha. Yo te escucho perfecto. Bien. La primera, voy a ir en el orden que fueron apareciendo. En la definición de casos sospechosos, los síntomas respiratorios son más tenidos en cuenta que si hay fiebre y dolor de cabeza, por ejemplo, o es indistinto. ¿Hay que esperar unos días hasta indicar hisopado? No, hoy ya es indistinto. Hoy fiebre o cefalea o dolor de garganta o tos o pérdida del gusto, pérdida del olfato o diarrea o vómitos, con un solo síntoma, dos de esos síntomas basta para hisoparse en Argentina. En Estados Unidos y en Nueva Zelanda se hisopa con un síntoma. ¿Saben cuál es la ventaja de hisopar con un síntoma? Es que usted así puede aislar más rápido al enfermo y lo aísla muy rápidamente. Porque el segundo síntoma aparece habitualmente a las 24 o 36 horas. Entonces usted perdió 24 o 36 horas, que ese caso puede seguir transmitiendo la enfermedad. Por eso, en Nueva Zelanda, yo tengo parientes en Nueva Zelanda, es muy interesante, porque ¿sabe cómo fue el mecanismo de Nueva Zelanda para parar? Usted llamaba por teléfono un número y decía, tengo dolor de cabeza, quédese en su casa que lo vamos a hisopar. O me siento mal, quédese en su casa que lo vamos a hisopar. O sea, con un síntoma se hisopaban, por eso bajó rápidamente el contagio. Cuando uno espera dos síntomas, o inicialmente nosotros decíamos, tiene que tener fiebre más de 38. Eso fue un error, una lección aprendida. Perdimos 2 o 3 días con cada paciente. Perfecto. Otra consulta. Si el número de individuos infectados es incierto, ya que no se hisopan todos y muchos asintomáticos no se reportan, ¿cuál es la seguridad en la estimación de la letalidad? No, la letalidad es un dato muy duro en este sentido. En primer lugar, la definición actual recomendación, es si un conviviente familiar tiene síntomas, se considera caso confirmado por nexo epidemiológico. El contacto estrecho no. El asintomático, al no estudiarse, es correcto el que plantea la pregunta, me va a bajar el número de casos, entonces juega en contra de la letalidad. Estoy de acuerdo. Pero eso es lo que a nivel mundial se hace. Así que
hay que aceptarlo. Debe haber mucho más sintomático que nosotros no nos damos cuenta. La ciudad de Buenos Aires está tratando de estudiar los asintomáticos porque quiere bajar más rápidamente la curva. Mientras la provincia todavía no lo puede hacer por la extensión y la cantidad de habitantes, ¿no? Entiendo que esta respuesta complementa la próxima, justo, que dice, ¿por qué razón no se hisoparía el contacto estrecho? Entiendo que lo acabas de responder, Eduardo. Sí, sí, el contacto estrecho, en realidad, el contacto estrecho no es conviviente familiar, para que entendamos, ¿no? Argentina hizo una diferenciación, conviviente familiar y contacto estrecho. ¿Qué contacto estrecho? Es aquel que está menos de 1,5 metros de distancia y más de 15 minutos. Eso se considera contacto estrecho por definición de OMS y el Ministerio de Salud lo tiene. Aunque a ustedes les parezca mentira, ahí viene un tema interesante. Ustedes van caminando por la calle. Van caminando por la calle y se cruza con un individuo, aunque cruce uno al lado del otro, esto no es contacto estrecho. Contacto estrecho requiere distanciamiento roto y tiempo. ¿Me explico? Por eso las reuniones en conglomerado, que tienden a ser de mayor tiempo, no es lo mismo que las reuniones de A2. Otra pregunta. Si podrías especificar la clínica neurológica más común en COVID y si al chico que presentó la epidermolisis escamatoria se le hicieron biopsias de piel. Tiene biopsia, sí, voy a empezar por decir, tiene biopsia de piel y es una típica necrolisis epidérmica tóxica. ¿Está bien? Esto no está descrito en el COVID. Este chico tenía además enfermedad pulmonar con imágenes de tomografía computada típicas, aumento del dímero D, el chico se parenizó, se le hizo pulsoterapia con corticoides, etcétera, etcétera, y tenía biopsia. La primera parte de la pregunta era, ¿cuál era Básicamente, ¿cuál sería la clínica neurológica más común en COVID? La más común es la cefalea. Esa es la más común. ¿Está bien? Es la cefalea. Esa es la más común. ¿Por qué? Porque tenemos receptores del de AC2 en el sistema nervioso central. Muy bien. La doctora Bernardi pregunta, ¿qué opinas acerca del tratamiento con IgG hiperinmune anti-COVID-19? Creo que es una línea que está trabajando fuerte en la Universidad Nacional de Córdoba, si no me equivoco. Va a haber una charla mañana, creo, pasado. El jueves, sí. Yo creo que ese es la línea que más me gusta de todas, pero me parece que hay que seguir trabajándola y yo voy a escuchar la charla porque me interesa mucho. Así que lo dejamos, la respuesta, la pregunta se la hacen el día jueves al doctor Alemandi. Exacto. La doctora Wessner pregunta si una vez recuperado y se vuelve a contraer el virus puede ser peor, porque en teoría si ya tengo los anticuerpos debería ser menos grave. Ese es el comentario de la doctora Wessner. Le voy a explicar. Reinfecciones publicadas, hay 4 casos en el mundo, publicadas. ¿Está bien? Esto significa sobre 25 millones de casos, diríamos, y más del 70% recuperados, son hechos anecdóticos. La reinfección en general, diríamos, queda bloqueada la puerta de entrada o síntomas muy leves, diríamos, así que los anticuerpos están presentes, diríamos, y la célula de memoria también. Yo creo que hacen enfermedad leve, las reinfecciones. Hay un caso verbal en la Argentina que se transmite de alguien que hizo una enfermedad leve la primera y una enfermedad grave la segunda, pero no se puede comparar porque no están todos los datos científicos, que es una médica de Santa Fe. Perfecto. Pregunta si se han observado secuelas de COVID en niños menores de 10 años o en adolescentes. Nosotros no se han visto secuelas, pero sí se ha visto una relativa mayor mortalidad cuando hacen el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pero hay mayor mortalidad, pero creo que secuelas, esta chica las secuelas fueron que hubo que manejarla como un gran quemado, como era necrolisis epidérmica tóxica, ¿no? Esta chica, todo lo que ustedes vieron fue injerto de piel, ¿no? Diríamos, sí se ha visto, gracias por acordarme ahora, se ha visto dilataciones aneuromáticas de las arterias coronarias cuando hacen la forma de enfermedad de Kawasaki.
que es una de las complicaciones que puede tener este COVID-19, ¿no? Muchas gracias. Se pregunta, la doctora Fernández Brando pregunta si podría ser que la reactividad cruzada observada en la inmunidad celular determine la existencia de los casos asintomáticos. ¿Quién fue que hizo la pregunta? La doctora Romina Fernández Brando. Romina, le agradezco la pregunta. Cuando tenga la respuesta nos juntamos a tomar un café. No, no lo sé. No tengo la menor idea si esto es así. No lo sabemos. Es una pregunta espectacular, no lo sé. La doctora Buti pregunta si el sistema de aire acondicionado puede ser un reservorio. Buena pregunta. Hay un trabajo publicado en China, en un restaurante, donde aparentemente el aire acondicionado fue la causa de transmisión de la enfermedad. ¿Pero saben por qué? Porque había un infectado en una mesa contigua y parece que el aire acondicionado transmitió el virus a la otra mesa. El aire acondicionado, que toma el aire ambiental, el riesgo de contagio es bajísimo porque toma aire ambiental. ¿Está claro el concepto? Salvo que por la presión del aire, por la fuerza del aire, transmita cuando un individuo tosa o cante a otro lado la forma de nube. En cambio, cuando ustedes tienen sistema de aire acondicionado con retoma, como es en los hospitales o en los centros, los laboratorios que tienen que tener fase 3, la retoma tiene que pasar después que vuelve por filtros EPA 95-99, porque ahí sí que hay un enorme recontagio. ¿Está claro el concepto? Sí, sí. Perfecto. Acá es más, está con signo de interrogación, pero parece una afirmación, la doctora Dato. ¿Por qué no se tiene en cuenta la vacuna oral del CONICET? Bueno, me parece que la vacuna del CONICET todavía no tiene estudio en chimpancé, que es lo que está requiriendo la FDA para esta vacuna. La fase preclínica implica tener por lo menos roedores y chimpancés. ¿Está bien? Todos hicieron en chimpancé, en mono, discúlpenme, en primate no humano, discúlpenme. Uno hicieron chimpancé y otro hicieron macacos y han utilizado también los monos chicos de Paraguay, pero todos tienen que tener etapa en un primate no humano. Y creo que la del CONICET, hasta donde sé, todavía no tiene primates no humanos. Hasta donde sé. ¿Está bien? Perfecto. El otro tema, para que termino. Sí. Necesito que esa vacuna sea estable a pH 3 o menos, si se da por boca. ¿Está bien? Porque el virus inactiva a pH 3 o menos. Entonces, otro tema, yo creo que es muy interesante. Si yo tuviera que especular, yo diría, ¿valdría la pena hacerla por vía intranasal, en realidad? Y hago casi como una enfermedad biológica. Claro. Es un buen tema. La doctora Rossetti pregunta si hay algún dato de inmunidad cruzada con los coronavirus de enfermedades comunes de los felinos. Bueno, muy buena pregunta. Eso no se sabe. Yo sé que está trabajando en la Facultad de Veterinaria de la UBA, está trabajando en un proyecto con felinos, tomando a los gatos. Sí sabemos que los gatos es de todos los animales de mascota el que con mayor frecuencia se enferma, y habitualmente es para el COVID estoy hablando, ¿no? Es del cuidador, del dueño, que se lo transmite a los felinos. A su vez, hay coronavirus en los gatos, obviamente, ¿no? Y en otros animales, ¿no? Pero no lo sabemos si hay reactividad cruzada porque no está estudiado. Muy bien, otra pregunta. ¿Si hay alguna desventaja para las personas medicadas con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, la ECA? No, ninguno. No, eso se tuvo mucho miedo al principio, pero después se vio que en realidad no había ningún problema, y de hecho en la norma de la OMS y del CDC se aconseja mantener el tratamiento antihipertensor, ¿no? Bien. Bueno,
Hay otra pregunta de la doctora Simato, si hoy a los convivientes se los considera positivos sin hisoparlos. Si tienen síntomas. Si tienen síntomas. Si no tienen síntomas, son casos, hay que mirar los que pasa, están en cuarentena 14 días, a ver cómo se desarrollan. Eso es en la provincia de Buenos Aires y algunas provincias que se asociaron. Ciudad de Buenos Aires hisopa a todos. Muy bien. La doctora Albano pregunta, ¿qué opina sobre los falsos positivos a IgM en los test serológicos? Dado que cuando se hace hisopado da negativo y al hacer el título da negativo, se están usando muchísimo los test serológicos para testear personal de salud con alto sesgo. Eso con anticuerpos, es anticuerpos. Sí. Lo que se está testando en personal de salud es con punción de dedo para anticuerpos. No se está usando métodos rápidos de antígeno, les aclaro. El método rápido es verdad lo que hizo la pregunta. La primera tanda de método rápido de anticuerpos tuvo un montón de falsos positivos porque era un kit que tuvieron que devolverlo porque era de mala calidad. Sí. Va a llegar al país un método de antígeno de hisopado nasofaringio que podía reemplazar, es un método inmunocromógeno también, que podría reemplazar en aquellos lugares donde no hay acceso a la PCR, porque tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Es un método de antígeno, de detección de antígeno en el hisopado nasofaringio, de 20 minutos. Perfecto. La doctora Latuf pregunta, ¿cuál es su opinión acerca del tratamiento de la fase con tormenta de citoquinas de los anticuerpos anti-interleuquina 6, dado que en España lo tienen en el protocolo? Sí, yo lo puse en una diapositiva. Lo que pasa es que es un tema controversial, porque no siempre la interleuquina 6 está espectacularmente aumentada, diríamos. Pero es correcto, algunos autores utilizan el anticuerpo monoclonal contra la interleuquina 6, pero los resultados no son categóricos. El que mejor responde a la tormenta de citoquina es cuando el tratamiento es precoz, es el corticoide. Bien. Eso es lo que está mejor estudiado. La doctora Martirosian pregunta, ¿qué opina de las vacunas que utilizan ARN mensajero? Si se evalúan los efectos adversos y si hay antecedentes de este tipo de vacunas. Bueno, la doctora Martirosian sabe que esta es la primera vacuna que se están preparando en el mundo con el RNA. La gran discusión es que está metido dentro de una fagosoma, ¿no? Y la discusión es si esto se puede generar el día de mañana algún mecanismo de tipo autoinmune. Hasta ahora, los estudios que están mostrando que no hay respuesta en los individuos vacunados, por lo menos a corto plazo, con respecto a respuesta autoinmune. Ustedes saben que en general la respuesta autoinmune, diríamos, los estudios de Pfizer, el paciente se va a seguir 2 años. Si en 2 años no hay respuesta autoinmune, en general uno considera que no la va a tener, pero es una pequeña luz amarilla para estas vacunas porque lo han planteado varios, ¿no? Bien, y la última pregunta, debido al neurotropismo, la doctora Albano pregunta también si debido al neurotropismo que tiene el virus se considera a los pacientes epilépticos con mayor riesgo de tener una mala evolución. No está descrito, pero depende mucho, eso depende, diríamos, si el virus logra hacer viremia o transmisión neural al sistema nervioso central. No es común que el virus haga viremia ni que vaya al sistema nervioso central, pero es una pregunta que no tiene hoy por hoy, por lo menos a mi conocimiento, respuesta, ¿no? Bien. Hay una pregunta acerca, que no puedo mencionar el nombre porque no lo pone, si se estudiaron terapias con surfactantes en el país, ya que esto puede ayudar como agente terapéutico, en algunos países se está dando resultados positivos. Entiendo que están hablando de surfactante pulmonar, ¿no? Sí, no se ha estudiado y no forma parte de los protocolos. El gran problema que hay con esto es que parecería que el mecanismo pulmonar no es solamente tipo membrana hialina, que es donde mejor funciona el surfactante, sino hay un mecanismo mixto, ¿no? En el cual hay áreas de ese tipo, más el síndrome de la microtrombosis de los vasos
Y acaba de publicarse antes de ayer un trabajo del grupo de Poor de Tennessee, en el cual lo que ve que los vasos pulmonares por la respuesta inflamatoria se dilatan de tal manera que no permiten que pase el oxígeno, y el oxígeno pasa, diríamos, pasa, pero no puede hacer la homeostasis, y entonces sería otro de los mecanismos de la hipoxia. Es como una vasodilatación de los microcapilares pulmonares. Es un trabajo que acaba de publicarse hace 2 o 3 días, con lo cual agrega un nuevo factor. Yo tengo la sensación que el surfactante solo no alcanza. Esta es mi impresión, porque la mayoría de las lesiones no son las típicas solamente de la membrana hialina, ¿no? A nosotros nos han dado bien el corticoide precozmente a dosis baja. Y eso creo que es un aprendizaje que hay que hacer. No para el paciente que está en terapia, sino para el paciente que comienza con los síntomas, con desaturación o pequeñas lesiones de tomografía. La tomografía es casi una herramienta terapéutica acá, porque usted detecta qué le está pasando a ese paciente, ¿no? Se pregunta a la doctora Sala si se observó relación entre la vacuna BCG y la protección contra COVID en Argentina. No, eso es una pregunta que es un dato observacional, pero todavía no sabemos si esto es real o no real. Los datos que hicieron en Suecia demostraron que no servía. En Suecia estudiaron un grupo de individuos con BCG y sin BCG, y realmente vieron que no era protectora para el coronavirus. El trabajo está publicado. Se hizo en Suecia, hace un mes más o menos está publicado. Y esta sí es la última. La doctora Souto Guevara pregunta cuál es el rol de la acitromicina en el tratamiento, siendo que es un antimicrobiano y la enfermedad es de origen viral. Si no se temen consecuencias como resistencias en la microbiota del paciente. Sí, la hidroxicloroquina y la acitromicina desaparecieron de todos los protocolos a nivel mundial porque se dio cuenta que no servía. ¿Está bien? Y la ivermectina se está en tratamiento, está en estudio. Vamos a ver qué da, que puede ser interesante o no, ¿no? Bueno, Eduardo, no nos queda más que agradecerte tu generosidad en tu exposición, el tiempo brindado y la disponibilidad para todas estas preguntas. Así que nuevamente gracias y un aplauso por tu participación. Gracias a ustedes, fue un gusto poder participar en esto y felicitaciones porque es un programa espectacularmente balanceado en el cual yo mañana voy a escuchar alguna charla. Así que muchas gracias a todos, que pasen una muy buena tarde y hasta tener otra oportunidad, y un abrazo enorme a Marcelo. Y estaba por ahí Gabriel Gunti, que también le mando un saludo. Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego, que siga bien. Hasta luego, muy amable y gracias a todos por participar. Gracias. Gracias.